En este caso, Castilla y León, como sabéis, uno de los problemas más importantes que estamos teniendo es la instalación de las plataformas de biometano. Y Susana, te dejo. Buenas, hola a todas. Vengo desde Machacón, un pueblecito de 400 habitantes de la provincia de Salamanca. Pero bueno, lo que voy a contar es general a toda Castilla y León. También podemos extenderlo a todo el estado. Pero bueno, nos centramos en la nuestra. Antes de nada, gracias por invitarme. Me encanta estar aquí. Además, entre gente optimista y valiente, que son dos cualidades que también tenemos en las plataformas, porque para hacer activismo en el mundo rural hace falta mucho de las dos cosas. Antes de nada, pues os voy a contar qué es una planta de biogás, como se conocen así en general, porque es como nos las han vendido las empresas con sus grandes campañas de lavado verde. Pero el nombre que nos gusta darles es fábricas de metano, porque estas plantas de biogás, estas fábricas de metano, son industrias altamente contaminantes, a pesar de que las están vendiendo como gestoras de residuos, como valorizadora de residuos para producción de fertilizantes y, por supuesto, como grandes productoras de una energía que, por lo que dicen todas las empresas energéticas que hay detrás de todo esto, nos hace muchísima falta. Pues una fábrica de metano de estas características es una industria que necesita miles de toneladas de residuos para generar una pequeña, luego os hablaré de números, producción de gas metano que debe tener una calidad, una pureza suficiente para poder inyectarse a la red gasista y poder mezclarse con el gas natural. Si no tiene esa pureza, no puede ser inyectada y entonces será eliminada a la atmósfera en grandes chimeneas con antorcha para quemarlo y sustituir el gas metano, que es el gas con de mayor efecto invernadero, incluso más que el dióxido de carbono. Entonces, al quemarlo, lo sustituimos por dióxido de carbono. ¿Vale? Entonces, lo que hace una fábrica de metano de estas características, introduce en grandes digestores, que son reactores industriales, residuos que son de este tipo: deyecciones ganaderas, o sea, estiércoles, purines, gallinaza, de las distintas granjas. Las mete en el reactor, se produce una fermentación anaerobia, es decir, un proceso metabólico llevado a cabo por bacterias en ausencia de oxígeno, ¿vale? Esto hace que toda la materia orgánica, es decir, todas aquellas moléculas que tienen átomos de carbono, pasen a metano, porque el metano es una molécula con un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, ¿vale? Todo lo que no tenga carbono quedará exactamente igual dentro de este reactor, ¿vale? Entonces, la idea es que este residuo que queda aquí dentro después se utilice como fertilizante para nuestros campos, ¿vale? ¿Cómo las venden? Como las solucionadoras de los nitratos. Tenemos que recordar que más de la mitad de nuestro territorio somos zonas vulnerables por altas concentraciones de nitrato en nuestras aguas de consumo, tanto superficiales como subterráneas. Fundamentalmente, los nitratos que entran en la planta proceden de las deyecciones de las granjas porcinas. ¿Por qué? Hay una diferencia muy grande en el estiércol y el purín. El estiércol procede de animales que comen plantas, o sea, animales herbívoros. Entonces tiene mucha cantidad de materia orgánica, poca cantidad de nitratos. Los animales que consumen otros animales, o sea, tienen una dieta que no está basada en las plantas, como son los cerdos, porque son omnívoros, tienen altas concentraciones de nitrato. Y sin embargo, sus purines son un 90% agua y el resto fundamentalmente nitratos. Es decir, sé que es un poco hablar así de química, pero es que es lo que hay que saber para entender cómo va esto, ¿vale? Entonces, en esta proporción no hay absolutamente nada que vaya a producir gas metano. O sea, que nos están diciendo que necesitamos esto para quitarnos los nitratos del suelo y además producir metano.
Y yo os estoy diciendo que con esta composición no hay nada que produzca gas metano y los nitratos van a quedar exactamente igual. ¿Cuál es el mayor problema que además tiene todo esto? Que en estas plantas de biogás, para que tengan un rendimiento, porque si estamos hablando que son industrias, lo que buscan es un rendimiento económico. Y si el rendimiento económico se lo está dando el gas que van a producir, necesitan meter una materia prima que les dé una gran proporción de gas. Si los purines no lo tienen y difícilmente la obtienen a partir de estiércoles, ¿qué van a introducir? Todo lo que os podáis imaginar. Además, hemos visto proyectos que tienen de todo, aparte de paja y eso, pero lodos de depuradora, tanto urbana como hospitalaria. Lodos industriales. Los lodos industriales, estamos hablando de la industria cosmética, de la industria metalúrgica, ¿vale? De la industria textil. La industria textil es básicamente plásticos y microplásticos dentro del reactor. Además, cadáveres de animales que proceden de la ganadería industrial. Por lo tanto, estamos metiendo ahí dentro hormonas, fármacos, antibióticos. Dentro del reactor, la reacción química os he dicho que la producen unas bacterias. Entonces vamos a tener, además de todos estos contaminantes, también metales pesados de la metalurgia. Vamos a tener todos estos contaminantes, también los antibióticos en contacto con bacterias. Uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial es la resistencia a antibióticos. Y ahí la estamos favoreciendo. Cuando todo esto consideren que ha dado el gas suficiente para inyectar a la red gasista, retirarán todo este residuo de los reactores y querrán que lo utilicemos como fertilizante para nuestros campos. Con todo lo que os he dicho. Las bacterias, los antibióticos, los metales pesados que proceden de las pinturas, de la industria metalúrgica, los plásticos y microplásticos, el resto de fármacos, también hormonas, disruptores endocrinos, compuestos orgánicos persistentes, que son potencialmente cancerígenos. Pues todo esto esparcido por nuestros campos, utilizado como fertilizante, a la espera de que con las lluvias todos estos compuestos se movilicen en nuestros suelos y sean directamente filtrados hasta nuestros acuíferos, de los que bebemos agua ahora. ¿Funciona? Ah, parece que sí. Ah, vale, o sea que no he sido yo, digo, he tocado alguna cosa. Vale. Y además, los acuíferos no solo están bebiendo, pues por ejemplo en Salamanca, la población del Encinar y los Cisnes, 4.000 personas que beben directamente del acuífero que estará debajo de la planta de biogás que van a instalar en Machacón, por ejemplo. Y además los acuíferos los estamos maltratando, ya tienen altas concentraciones por nitratos, también por arsénicos. Muchos pueblos en Castilla y León no pueden consumir el agua del grifo por las elevadas concentraciones de contaminantes que tienen. Y además no estamos cuidando nada a los acuíferos y es nuestra agua para el futuro. Que es que nos estamos viendo, nos estamos incluso esquilmando ahora mismo qué ocurrirá cuando no tengamos agua superficial. ¿Vale? Entonces... bueno, y por supuesto, todo lo que no vaya al acuífero será absorbido por nuestras plantas de cultivo en estos campos de cultivo a través de sus raíces, acumuladas en sus hojas y la lechuga que nos comeremos en nuestro plato. ¿Vale? Algunos de estos compuestos, por supuesto los metales pesados, como el arsénico, como el mercurio, que llevan las pinturas, y otros, también los compuestos orgánicos persistentes, que por eso se llaman así, se bioacumulan. O sea, se acumulan en nuestro cuerpo, no solo en el nuestro, en nuestra vida, también lo transmitimos a las siguientes generaciones. Por ejemplo, a través de la leche materna. O sea, a veces nos dicen que venimos las personas de las plataformas, también nos dicen que no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Yo soy licenciada en química y licenciada en bioquímica, o sea que entiendo un poco de qué va la industria, de qué va un reactor y de qué van las bacterias. ¿Vale? Aún así, tengo a Repsol diciendo que no sé de lo que hablo y diciendo incluso los medios de comunicación que son solo suyos, que estamos alarmando a la sociedad y transmitiendo bulos. Al principio también eso nos preocupaba mucho y decíamos que era mentira, pero la verdad es que, por otro lado,
a lo mejor hemos pecado de no alarmar suficientemente a la población. O sea, lo que viene, independientemente de, aparte de tratarnos al mundo rural como zonas y población de sacrificio, o sea, nuestras administraciones han admitido que sean las grandes corporaciones energéticas las que decidan el futuro de nuestra tierra. Han pensado que el territorio es un trozo de tierra y no que el territorio somos personas que habitamos esas tierras y que estamos para aprovecharlas y para cuidarlas. No solo para nuestra vida, sino para las futuras generaciones. Entonces, a lo mejor sí es verdad que no hemos sabido transmitir el peligrosísimo problema que se nos viene encima. La última vez que pudimos oír hablar a Jiménez Blázquez, soltó su chapa y salió corriendo. Casualmente a la puerta estaba esperándole el de Genia Bioenergy, que es el que va a construir la planta en Machacón, para irse los dos juntos. Admitió que ahora mismo en la Junta están tramitando 120 proyectos de plantas de este tipo. O sea, estamos hablando de más de 11 en cada una de nuestras provincias. Pero es que hay un problema todavía peor. Es que solo conocemos, no recuerdo ahora el número exacto, pero son más de 50 y no llegan a 60. O sea, que hay otras tantas que van a venir y que ahora mismo en las plataformas no sabemos dónde. Os hablo del ejemplo de mi pueblo porque es el que conozco mejor, pero bueno, ahora mismo con todo lo que estamos trabajando por toda Castilla y León, en realidad esto es general. A 29 kilómetros a la redonda de la planta que van a poner en Machacón, van otras 7. Incluye también, este radio incluye también el de la capital, porque Machacón está a 12 kilómetros de la capital de Salamanca. 7. Estamos hablando de 1.200.000 toneladas anuales de residuos, de todos estos residuos que os estoy hablando. Ahora mismo los proyectos solo presentan, digo ahora mismo porque no eran así los primeros proyectos, porque a medida que nuestra lucha avanza, van modificando los proyectos y las empresas mejoran su lavado verde. Entonces ahora mismo solo muestran que van a introducir en las plantas estiércol y purín. En los primeros os aseguro que había de todo, tornes de impresora y cosas así, diciendo que aquello iba a ser después un fertilizante. En toda la provincia de Salamanca no hay deyecciones ganaderas ni siquiera para la mitad de esa cantidad de residuos. Y esto es extendible a todas las demás provincias. ¿Qué significa eso? Como tienen que ser rentables, porque estamos hablando de industria y economía y lobbies, eso van a tener que hacerla funcionar. ¿Cómo? Pues van a traer la mierda de otro sitio y van a meter lo que les dé la gana. ¿Será casualidad que ahora están subvencionando el cierre de estas plantas en Alemania? ¿Y será casualidad que desde Europa se están promocionando las subvenciones para que en España se instalen estas plantas? No sé, a lo mejor me estoy flipando, pero yo creo que va a venir bastante residuo, fundamentalmente industrial, seguro, desde allí. Además, lo que se produce, el biometano, solo es utilizable por la industria pesada. Industria pesada que en nuestro estado no hay y muchísimo menos en Castilla y León. Fundamentalmente en Europa, ¿dónde está? En Alemania. Algo que de verdad queremos transmitir, que esto, aunque nos tachan de todo, bueno, claro, también por supuesto nos insultan porque somos comunistas y todo esto, por querer defender a las personas y al medio ambiente, tiene que entender todo el mundo que la defensa del medio ambiente es la defensa de las personas, porque las personas habitamos el medio ambiente. Y además dependemos de lo que producimos en esos suelos que pertenecen al medio ambiente. Y por supuesto esto también quiero dar un toque de atención a las ciudades, que en las ciudades coméis lo que producimos en los pueblos, ¿eh? Que es que esta lucha de los pueblos debería ser extendida a las ciudades y de verdad hacer vuestra también la defensa del territorio, porque el territorio es de todos, lo habitamos todas las personas.
Esto ya de todas maneras está creando unos gravísimos problemas, antes de todos los que va a crear después de salud, también de salud mental, porque el conflicto social que tenemos ahora mismo en los pueblos es gigante. Dice, hablabas tú de denuncias, madre mía, también las que vamos en las plataformas, denuncias completamente falsas, basadas en nada, solo por el hecho de hacer una concentración. O sea, desde el principio se ha pisoteado nuestro derecho a la participación ciudadana. La Junta no nos permite la descarga de los proyectos. Estamos hablando de 700 páginas de proyectos que tenemos que estudiar en solo 30 días. Todas estas personas que nos dicen que no tenemos ni idea ni sabemos de nada, 700 páginas en pantalla, porque no nos permiten descarga para poder imprimir y trabajar y repartirlo. Pero dicen que sí que hay participación ciudadana porque nos dejan 30 días para hacer alegaciones. Después, el problema que tiene que no te dejen descargar un proyecto es que después de esos 30 días de alegaciones los proyectos desaparecen. No tenemos manera de demostrar que después no ha habido ninguna modificación de esos proyectos. Están relegando la participación ciudadana a esos 30 días. No nos dejan hablar, nos denuncian, nos insultan, incluso en redes como LinkedIn profesionales, dicen eso, hablan mal de todas las mentiras y todo lo que provocamos. O sea que antes de que vengan, el problema que ya están generando en nuestros pueblos es terrible. La convivencia en nuestros pueblos se ha perdido a cuenta de estas cosas. Una cosa muy importante, para parar esta especulación y esta burbuja, tenemos que parar la ganadería industrial. Las plantas de biogás las están incluyendo dentro de las energías renovables. O sea, os he dicho que la materia prima es mierda, así de manera general. Si la mierda es renovable, como lo es el aire o como es el sol, y decimos que vamos a acabar con todos los residuos de Castilla y León para producir gas, si tú dejas de tener negocio y la llamas renovable, ¿qué tengo que hacer? Seguir produciendo más y más mierda. Por lo tanto, cada vez se darán más y más licencias a la ganadería industrial. De media, porque cada día estamos mirando el bocil, de media, cada semana en Castilla y León hay entre 12 y 13 nuevas licencias para macrogranjas industriales, cuando el 70% de nuestra producción cárnica es para exportación. A lo mejor os hemos asustado poco con todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en estos 2 años de lucha? Estar en las calles, manifestándonos, dando charlas por todas partes, algo que también nos está costando un montón porque nos lo impiden en muchísimos ayuntamientos. Pero sí que hemos conseguido, por ejemplo, que solo sean, para decir solo, 120 proyectos y no los más de 250 que preveía la Junta de Castilla y León hace año y medio. Entonces, a lo mejor algo sí estamos consiguiendo. Pero ¿cuál es nuestro objetivo? Que no se llegue a construir ninguna de estas plantas. Porque de verdad el problema de salud pública que vamos a tener va a ser realmente grave. Y también para eso necesitamos. Colaboremos. Y por favor, ayudadnos en las calles. Y hablando en los bares, contad a la gente que esto de verdad que es muy malo, que es que no somos 4 perros flautas ecologistas, que es que nos molesta todo. Que no, que de verdad que esto es muy grave y es muy peligroso para el futuro. Muchas gracias.